Hola, buenas. En esta ocasión vamos a hacer unos cuantos problemas de repaso, pues de cara sobre todo a exámenes o al propio desarrollo de un tema que tienen que ver con la electrotecnia y con las instalaciones eléctricas básicas. Vamos a ello. El primer problema, o el primer tipo de problema, es de asociación de resistencias, ¿vale? Es un problema clásico que se suele hacer mucho, si bien mucho más en electrónica que en electrotecnia, también es importante tenerlo en cuenta o refrescar este tipo de conocimientos de cara al cálculo de la resistencia de carga que solemos poner al final de un circuito, en el caso que queramos hacer una prueba o semejante. Sí que es verdad que aquí pues, justamente está incluso dibujada una pila como fuente de alimentación de corriente continua que se escapa, entre comillas, del alcance de la electrotecnia, que es mucho más pues corrientes eh, corriente continua o corriente continua trifásica, continua, corriente alterna monofásica, corriente alterna trifásica, etcétera. No obstante, pues bueno, vamos a calcularlo. De hecho, este es una especie de remake de un vídeo que también está en el canal, pero vamos a intentar abordarlo desde otro punto de vista, sobre todo en el cálculo de la potencia, que acelera bastante el propio cálculo de ese término, ¿vale? En los problemas de resistencia lo primero que tenemos que ir es asociando desde dentro del circuito hacia afuera. Es decir, primero lo que haya dentro de las ramas y que estén en paralelo, pero primero lo que estén dentro de esas ramas en paralelo, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo primero que vemos es que la resistencia que podemos agrupar aquí en serie está dentro de una rama que está en paralelo a 5, la resistencia 3-4, que sería la suma de esas dos porque están en serie, ¿vale? En este ejemplo no hay datos, no hace falta porque simplemente pues es averiguar cómo se calcula el término de potencia, que al final es el término final que nos interesa, ¿vale? Ahora, como ya hemos calculado lo que está dentro de esa rama de ramas en paralelo, pues podemos continuar, como ya lo hemos dejado en una sola resistencia, la rojita, podemos continuar con esta así en azul oscuro. Como están en paralelo, para intentar dejarlo en una única resistencia que agrupe esa rama o esas ramas en paralelo, lo que vamos a hacer es sumarlo con la expresión de las resistencias en paralelo. Si bien es verdad que al ser dos hay una especie de atajo matemático para poder hacerlo, pero yo siempre soy partidario de hacer la inversa de la suma de las inversas, que simplemente es uno dividido distintas fracciones de uno dividido cada término de resistencia que estoy sumando en este caso en paralelo. Si ponemos esa expresión, la de uno dividido partido, o sea, uno dividido en la resistencia rojita más uno dividido en la resistencia en 5, acabaremos por obtener lo que tengamos en esta rama en paralelo, ¿vale? Justamente lo que nos queda en el otro lado, 1 y 2, también es una resistencia en paralelo. Así que lo marcamos en este azul más clarito y, bueno, pues al estar en paralelo, la expresión de la matemáticamente es lo mismo, la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. Así que simplemente operamos 1 dividido R1 más 1 dividido R2, sea el valor que sea. Con eso se nos quedan unas. De hecho, cuesta un poco de ver, pero si os fijáis, se nos quedan al final dos resistencias en serie, una azulita oscuro y una azulita clarito. Así que simplemente lo sacamos como una resistencia equivalente total, ¿vale? Como una suma simple de tanto la azulita oscuro como la azulita clarito. ¿Por qué tenemos que hacer esto en todos los problemas de tipo resistencias? Bueno, pues porque al final necesitamos calcular la ley de Ohm en, en el circuito global. Y a partir de ahí, cuando tenemos la total, ¿vale? La intensidad total, podemos ir viendo cómo se reparten los electrones en el circuito, en las resistencias. De hecho, ya podemos aplicar la ley de Ohm para obtener la intensidad, ¿vale? Pensad siempre en la intensidad como el número de electrones o, entre comillas, el número de coches que recorre cada carril. En serie, recordad que, claro, los que pasan, creo que se ve el ratón, ¿vale? Si no, lo siento. Los que pasan por 3 pasan también por 4, pues tienen la misma intensidad, porque los coches que pasan por aquí no se pueden ir por otro lado, tendrán que pasar por aquí también. En eso en paralelo no pasa, porque si llegan, por ejemplo, los coches, los electrones, entre comillas, por aquí, se van dividiendo. Y ojo, aquí pasan con la misma velocidad. Aquí digamos que primero se cansan y luego se cansan más.
Pero no, aquí vienen con toda la velocidad y pasan por aquí a esa velocidad y pasan por aquí a la misma velocidad, pero pasan menos, porque se tienen que dividir. Esa es la diferencia entre tensión e intensidad, ¿vale? Con eso, ¿vale? La ley de Ohm. Y la intensidad total es la tensión total partido de la resistencia total. Cuando hacemos la total, ¿vale? Para saber cuántos electrones van a pasar al circuito, es importante partir de la resistencia total. Por eso es necesario calcular el equivalente, ¿vale? Así que ahora vamos a ver pues eso que os decía, ¿vale? Si nos imaginamos la azulita y la azulita oscuro como dos resistencias que están en serie, será que los mismos coches, los mismos electrones pasan por la azulita que luego por el azulito oscuro. Es decir, los totales, los que salen de la pila y van a parar de nuevo a la pila, ¿vale? Entonces, por eso podemos decir que la intensidad por la resistencia equivalente de azulita es igual que la intensidad por la resistencia equivalente de azulita oscuro, ¿vale? Eso ya nos implica algo, porque podemos calcular la tensión que hay en la azulita oscuro y en la azulita clarito. De hecho, en la azulita clarito podemos calcularla como esa intensidad por la resistencia equivalente. Y como la velocidad, entre comillas, la tensión, va a ser la misma en una y en otra, tendrán que ser igual a la total. Esta es la total de la azulita, ¿vale? Así que podemos decir que la intensidad se reparte, pero la tensión es la misma. Van con la misma velocidad, entre comillas, con la misma fuerza los coches, es decir, los electrones. Que la tensión en 1 y la tensión en 2 es la misma, es la que acabo de calcular. Habiéndola calculado, no me hace falta luego pensar en las intensidades y demás. No me hace falta ver cuánto y cómo se reparte entre 1 y 2. Ya puedo calcular la potencia en 1 como el cuadrado de la tensión partido de la resistencia y en 2 como el cuadrado de la tensión partido de la resistencia. Esa es la simplificación respecto a este problema que está en otro vídeo también, ¿vale? Si vamos a la azulita, aquí sí que tenemos que repartir, porque no van a ser los mismos los electrones que pasen por 5 que por 3, 4, ¿vale? ¿Cómo se reparte? Bueno, lo primero que tenemos que calcular es cuántos van a pasar por la... O sea, con qué velocidad, entre comillas, van a pasar por la azulita. Y eso sí que era distinto porque, entre comillas, estaba en serie con la azulita oscuro, con la azulita clara, ¿vale? Cuando sabemos a qué velocidad van a ir por la roja y por la 5, ya podemos calcular la potencia en 5, como el cuadrado de la potencia en 5 partido la resistencia en 5, ¿vale? Es muy lioso y son muchas cosas, y además no hay numeritos. Yendo paso por paso se entiende, ¿vale? Siguiente, ahora como yo ya sé la tensión por la que pasan por 3, 4, que es la misma con la que pasan por 5, ya puedo calcular, que la tengo aquí arriba, ¿vale? La tenía calculada de antes, ya puedo calcular cuál es la intensidad, cuántos son los electrones que pasan por 3 y por 4, que pasan por la roja, ¿vale? De esta manera, dividiendo la tensión entre la resistencia equivalente. Y con eso también puedo calcular la potencia, porque ahora puedo utilizar la fórmula de la potencia y el producto. Así que tomo la corriente que pasa por 3, que es la misma que va a pasar por 4, porque los electrones van solamente por este camino, y lo multiplico cada uno al cuadrado por la resistencia que toque, ¿vale? Es un poquitín enrevesado, pero al final es mucha práctica este tipo de ejercicios. La potencia total la obtendré como la suma de las potencias individuales que tiene que coincidir, de hecho es una manera de comprobar el problema, que tiene que coincidir con el producto de la tensión total con el de la intensidad total. Porque los electrones y la tensión con la que funcionan se acaban repartiendo no igual en el circuito, ¿vale? Hemos visto cómo se reparte. Vamos con el siguiente problema. En este caso es un problema de corriente alterna monofásica, ¿vale? Nos pide calcular la intensidad que circula por un circuito RLC, si no nos dice nada, asumimos que está en serie, formado por una resistencia de 20 ohmios, una componente inductiva, creo que lo he dicho bien, sí, de 40 ohmios y una componente capacitiva de 20 ohmios. Estas dos formulitas, estos dos valores vienen de asumir los henrios y asumir los faradios de los componentes que haya, tanto de bobinas como de condensadores que haya en el circuito. En otro tipo de problemas lo tenemos que calcular,
pero este tipo de problema, pues el alcance que tiene es simplemente pues de calcular la intensidad, ¿vale? Y de recordar que la intensidad se tiene que volver a sacar con los totales. Además nos dice que la tensión está alimentada por un generador cuya tensión máxima es de 200 voltios. Lo primero que vamos a hacer es calcular la impedancia total. La impedancia total es la suma cuadrática de estos términos, ¿vale? Los que son puramente en vatios y los que son también en voltampero reactivo, ¿vale? Los que es potencia activa de los que son de potencia reactiva. Luego lo veremos porque en la trifásica creo que va de potencias. Esta es el siguiente, ¿vale? Hacemos la suma cuadrática, ponemos datos, ¿vale? Raíz cuadrada de 20 al cuadrado más la resta de los otros dos valores al cuadrado. Si ponemos numeritos, nos sale 28,28 ohmios, que esa es la impedancia total. Con la impedancia total nos falta una cosa, porque este es el valor de la impedancia, pero no sabemos, entre comillas, la dirección, porque no deja de ser un vector. Así que para calcular el ángulo phi entre los dos componentes, tanto reactivo como activo, lo que hacemos es la arcotangente de xc de menos xc, es decir, el componente reactivo dividido el componente activo. Esto viene de simplificación trigonométrica. Y si no recuerdo mal, creo que es así el arco tangente, pero si no, comprobadlo por vosotros mismos, porque al final no dejan de ser reglas trigonométricas, ¿vale? De hecho, sí, es cateto opuesto partido contiguo, si no recuerdo mal, la tangente. No, igual estoy hablando de más, pero bueno, vamos a ver lo que sería en este caso. La arcotangente de 40 menos 20, que es 20, partido 20, la arcotangente de 1 es 45. Es decir, el ángulo es de 45 grados. Cuando lo hagáis en la calculadora, fijaros que la tengáis en grados sexagesimales. No lo hagáis en radianes, que también puede hacerse, pero luego es un poquitín más complicado de entender. Yo los radianes nunca los he llegado a entender. Es mucho más fácil con los grados sexagesimales. Pues si ya tenemos la componente del vector de impedancia, tanto el módulo como la dirección, solamente nos queda calcular el cociente entre la tensión y la impedancia para obtener la intensidad. En este caso, que está así puesto bonito como si fueran vectores, simplemente es dividir por un lado la tensión entre la inductancia, entre la impedancia, 28,28, divide a 200, que son los voltios que teníamos antes, y da 7,07 amperios. Pero, ¿con qué grado? Bueno, pues para sacar el grado, el ángulo, perdón, de esta intensidad, restaríamos los grados entre sí, ¿vale? Si están dividiendo, pues el del numerador se resta menos el del denominador, es decir, menos 45 grados. Es un poquitín más enrevesado que hacerlo simplemente pues el cálculo de la potencia o el cálculo de la impedancia capacitiva, o vete a saber, pero sí que es verdad que es algo que no se suele mostrar en este tipo de problemas y que me interesaba pues darle una vuelta de tuerca a los vectores en este caso. Lo más importante aquí es el cálculo de la impedancia total. Si tenemos que, por otro lado, calcular calcular potencias, la reactiva y demás, pues ya nos vamos a un problema como el siguiente. De hecho, es un problema de trifásica. Y aquí sí que es verdad que los problemas de trifásica, pues muchas veces se acaban desarrollando entre lo de tensión de línea, tensión de fase, las diferencias que hay entre ambas, y en el saber interpretarlas de cara a resolver el problema, aquí he preferido hacer un problema de potencias trifásicas, ¿vale? Nos dice una línea trifásica con neutro, es decir, 4 hilos, alimenta una instalación eléctrica, bueno, y faltaría la toma de tierra, al final serían 5. Alimenta una instalación eléctrica de una nave de industria pesada comercial, ¿vale? Las cargas que se conectan de una forma equilibrada, es decir, no hay que hacer cálculos de intensidades intermedias ni nada del estilo, son las siguientes. Y vamos a ir viéndolas poco a poco porque si veis la diapositiva no me cabe, ¿vale? Entonces, primero vamos a calcular el motor trifásico de 50, el de 40, las 375 lámparas incandescentes y de las 250 fluorescentes. Fijaros que solamente nos da el coseno en 3. Una de ellas va a ser una componente puramente activa. Ahora veremos qué significa eso. Entonces, ¿qué nos pide? Determinar las potencias P, Q y S totales
el factor de potencia total y la intensidad de línea del conjunto de la instalación. Bien, como nos lo pide total, lo que vamos a hacer es ir calculando las de cada término y luego las sumaremos en una diapositiva final, ¿vale? Entonces, vamos con las primeras, las del motor trifásico, ¿vale? Es un motor trifásico de 50 kilovatios que funciona a 240 voltios y tiene un coseno de phi de 0,8, es decir, tiene una componente inductiva. Si no tuviera componente inductiva, el coseno de phi sería 1, ¿vale? Ya sabéis que cuanto más cercano a... ¿Lo he dicho bien? ¿Inductiva? Sí. Inductiva o capacitiva. ¿Vale? Cuanto más cercano sea el coseno de phi a 1, pues menos reactiva produce ese componente, ¿vale? Bien, pues a partir del coseno de phi ya podemos averiguar el ángulo. Con ese ángulo, con el ángulo phi, de hecho podemos hacer el arcoseno de 0,8 para darnos el ángulo, 36,86. Es decir, que cómo se reparten la potencia activa y la potencia reactiva en este componente trifásico va a venir determinado por este ángulo, ¿vale? Cuando hayamos calculado el ángulo, ya podemos ver cuánto se refiere a uno, a la activa, y cuánto se refiere a la reactiva. ¿Cómo? Bueno, pues, perdón. Primero sacando la tangente, ¿vale? Con la tangente de phi, que era algo que habíamos visto en el problema anterior, podemos calcular la relación entre P y Q. De hecho, era lo que hacíamos antes, porque la relación entre P y Q es la misma resistencia, de la misma relación que entre XL menos XC y R, ¿vale? Pues sacando la tangente vamos a poder calcular de manera mucho más cómoda la relación entre las potencias reactiva y activa, ¿vale? De hecho, Q es P por la tangente de phi. Sí, sí. P es Q. O sea, Q es P por la tangente de pi. De phi, ¿vale? Entonces, con esto tenemos los datos, tenemos 50 kilovatios, los ponemos, 50.000. Acostumbraros a hacerlo sin el kilo, ¿vale? En otro tipo de problemas es más cómodo, pero aquí que luego vamos a ir sumando, pues mejor sin el kilo y lo ponemos directamente. 50.000 por la tangente, ¿vale? La tangente, recordad que es una relación entre P y Q, entre X, L, X, C y R. Al final, en S, ¿vale? Con la potencia aparente, sí, la S, también se cumple esa relación y vamos a poder incluso sacar la total y el ángulo total con eso. No obstante, ahora lo importante es que sacamos el ángulo, sacamos la relación entre P y Q a través del ángulo y ponemos numeritos. Al final no deja de ser nada, no deja de ser esto, ¿vale? Bien, siguiente motor, lo mismo. Con el coseno de phi hacemos el arco coseno y nos da el ángulo phi de este motor trifásico, ¿vale? Con la tangente calculamos la relación entre P y Q y con esa relación sacamos Q con el producto de P, que en este caso son 40.000, por la tangente, ¿vale? Es decir, 0,62 en este caso. En este caso, la Q, la potencia reactiva, son 24.800 voltiamperio reactivo, ¿vale? Ya tenemos uno más, sumado al anterior, que no recuerdo lo que daba, creo 20 y pico mil o algo del estilo. Luego los sumaremos, ¿vale? No os preocupéis porque lo tengo en la siguiente diapositiva apuntado. Ahora, las lámparas. Vamos a empezar primero por las lámparas incandescentes. En este caso, hay que multiplicar el número de lámparas por la potencia de cada una. Si cada una tiene una potencia de 40 vatios, 375 por 40, que al final son 15.000 vatios, o 15 kilovatios, como lo quieras ver. En este caso, como no nos dan el coseno de phi, tenemos que asumir, y de hecho las lámparas incandescentes es así, que tienen componente puramente activa. Es decir, la componente reactiva es 0, porque el coseno de phi es 1. ¿Vale? La componente reactiva en las lámparas incandescentes es 0. ¿Vale? No ocurre lo mismo con las lámparas fluorescentes, porque tienen condensadores en, en el circuito de funcionamiento, ¿vale? Pero primero lo mismo. Calculamos el coseno de phi para calcular la relación entre P y Q. ¿Vale? Ahora calcularemos P. No nos la da directamente, pero vamos, que es un producto.
sacamos con la tangente la relación entre ambas, la relación sigue siendo la misma, Q es igual a P por la tangente, en este caso sí que tenemos componente reactiva porque nos dan un coseno de phi, y aquí está P como el producto de 250 por 40, que es la potencia de cada lámpara, y el número de cada lámpara, y el número de todas las lámparas. Si lo multiplicamos por la relación entre la tangente, si lo multiplicamos por la tangente, que es la relación entre P y Q, nos da al final 4800 voltio-amperio reactivo, ¿vale? Y ya tenemos todo, porque si os fijáis ya hemos calculado el motor trifásico, los dos motores trifásicos, las lámparas incandescentes y las lámparas fluorescentes. Si no lo recordáis, lo tengo aquí, ¿vale? La potencia total es la suma de las potencias individuales, tanto activas, que al final dan 115.000 vatios, como reactivas, que si las sumamos todas, recuerda que hay una que es cero, porque las incandescentes son puramente activas, nos da 67.100 voltiamperio reactivo, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a sacar la S? Pues con una suma cuadrática o con la relación de la tangente. Yo creo que lo he hecho primero con la suma cuadrática, ¿vale? Al final es el teorema de Pitágoras. Los dos catetos, tanto P como Q, elevados al cuadrado. Ojo que aquí hay que usar las totales. Podríamos haber calculado las potencias aparentes intermedias de cada elemento y luego haberlas sumado. Pero es que al final es hacer 3 veces la misma multiplicación. La misma operación, ¿vale? Eso nos da una potencia aparente total de 133.144 voltiamperio, ¿vale? Con esa relación también podemos calcular el factor de potencia directamente aquí con el coseno. Al final es el cateto contiguo partido la hipotenusa, que es decir, la potencia total partido la potencia potencia activa total dividido la potencia aparente total. Y al final nos da un coseno de phi de 0,8. Si os fijáis, es un punto intermedio entre los 0,8 de un motor, de 0,85 de otro y del 0,9 del otro. ¿Debería dar 0,85? No tiene por qué. No tiene por qué dar exactamente en el medio, pero sí queda cerca. Por último, la intensidad de línea la vamos a calcular con esas fórmulas que comentaba antes, que no son importantes o no son tan importantes en este problema, pero al final sí que nos permiten diferenciar entre intensidad de línea e intensidad de fase. Nos han dado la tensión con la que se alimentan cada una de estas cargas. Vamos a asumir que esa es la intensidad de línea. Si fuera la intensidad de fase, incluso debería ser mayor, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, aplicando la fórmula general del cálculo de la potencia, en este caso en trifásica, podemos despejar la intensidad de línea de esa expresión, pasando a dividir todo lo que estaba multiplicando en intensidad de línea, dividiendo ahora a la potencia total. Si la potencia total que estamos asumiendo activa es de 115.000, lo dividimos entre la raíz de 3 por la tensión de línea por el coseno de phi que acabamos de calcular. Y al final nos da una corriente de 322 amperios. Es decir, que estamos alimentando a esta instalación eléctrica con 322 amperios, que es bastante, y 240 voltios, ¿vale? Pasamos al siguiente problema. Recuerda que aquí lo importante es el cálculo de la intensidad de línea a partir de la fórmula de la potencia. Si nos pidieran la de fase, lo podríamos calcular también, pero habría que hacer un par de cambios y no sabemos si están conectados en estrella o en triángulo. Entonces no sabríamos exactamente cómo transformar de la línea a la de fase. No obstante, podemos seguir con los problemas. Bien, en este caso vamos a pasar a los problemas de cálculo de caída de tensión. En este caso, entre una pequeña central y un pueblo hay una línea aérea de 2 por 35 milímetros cuadrados de cobre, ¿vale? Tiene una longitud de 250 metros y una tensión de 220 voltios. ¿Qué potencia máxima puede consumir el pueblo sin que la pérdida de potencia
excede al 4,5%, bien, antes que nada, ese 4,5% viene determinado por tablas del reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿De baja tensión? Sí, si no recuerdo mal. Sí. Vale, es una tablita, justamente estoy mirando ahora en la otra pantalla, y la tablita para caída de tensión. Vale, no me encuentro. Aquí, vale. La tablita para la caída de tensión, exacto, viene determinada por la sección mínima, la caída de tensión máxima y la intensidad máxima que se puede dar en cada uno de los términos de conexión de una instalación eléctrica con la red eléctrica. Es decir, la cometida, la línea general de alimentación, las derivaciones individuales, las instalaciones anteriores, etc. Entonces, este 4,5 se puede corresponder a diversos porcentajes. En esta guía que nos proporciona el reglamento, nos dice que incluso podría ser hasta 6,5 en algunos casos, ¿vale? No obstante, como de momento tenemos todos los datos, vamos a ver el cálculo para calcular esta potencia máxima que se puede asumir, ¿vale? Lo primero, vamos a calcular la caída de tensión máxima permitida, ¿vale? El delta dV, si tenéis los apuntes con los que he ido trabajando yo, ¿vale? Entonces, este delta dV, esta variación, es el producto. De hecho, se puede calcular de dos maneras y nos vamos a aprovechar de que se pueda calcular de dos maneras para relacionar entre sí los datos. La tensión máxima, que es de 220 voltios, por la caída de tensión máxima, que ya digo que si este dato no aparece en el programa, será que hay que buscarlo en las tablas. En este caso, 4,5, ¿vale? 4,5%, es decir, 0,045. Por eso dividimos entre 100 al final, ¿vale? Al final nos da unos 9,9 voltios que se pueden perder como máximo, ¿vale? Siguiente paso, la resistencia de la línea, tanto de ida y de vuelta, de que ponga el 2, ¿vale? Me he tirado un triple, pero yo creo que es eso, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la resistencia, ¿vale? Como la conductividad por la longitud partido de la sección. Todo nos lo da en las unidades que necesitamos, puesto que este valor de aquí de conductividad del cobre es un valor que se suele dar en milímetros cuadrados por metro, ¿vale? Y si aquí tenemos la sección en milímetros cuadrados, pues obviamente vamos a calcular directamente con el parámetro sin hacer ningún tipo de cambio, ¿vale? Este valor de 0,0175 son milímetros, son ohmios por milímetro cuadrado partido metro, ¿vale? Por metro. Si hacemos todos los cálculos de los 250 metros y los 35 milímetros de sección, milímetros cuadrados de sección, el 2 lo quitamos porque 2 por 35, aquí habría un 2, en la fórmula original aquí hay un 2, así que los quitamos entre sí porque es de ida y vuelta, ¿vale? Calculamos la resistencia y al final nos salen unos centésimas de ohmio, ¿vale? Esa es la resistencia de la línea, ojito, ¿vale? Porque cuando ya tenemos la resistencia de la línea, podemos calcular la corriente máxima admisible con la ley de Ohm. En este caso, entre el delta dV, que es la caída de tensión máxima, y la resistencia. Este punto de aquí es la relación, si tenéis el temario disponible en la web, que aparece como fórmula, ¿vale? Aparece en la página 33, en la 33, ¿vale? Entonces, como tenemos los valores calculados antes, la caída de tensión máxima y la resistencia de la línea, podemos calcular la corriente máxima admisible. En este caso, pues 80 amperios, ¿vale? Aproximadamente. Lo vamos a asumir que son 80, ¿vale? Y por último, como nos pide la potencia máxima que se puede consumir sin que la pérdida de potencia exceda este 4,5, pues hacemos la fórmula general de la potencia, tensión por intensidad, 220 por los 80 amperios. Así que el pueblo puede consumir 17.000 vatios, 17.600 vatios, hasta que la caída de tensión exceda ese 4,5. ¿Vale? Es un problema relativamente cómodo de hacer. Al final todo depende de la relación entre el delta dV y la corriente, que como digo es una fórmula
que se pueden interpretar a las dos a la vez. De hecho, se puede interpretar el delta de V como Vmax por CdTmax igual a 2, ¿vale? Lo de antes, por la conductividad, por la resistencia, por la longitud, por la intensidad, partido la sección, ¿vale? La tenéis en la página 33 de los apuntes. Así de paso, pues mira, hago publicidad de la web y de los apuntes que tenéis ahí disponibles, ¿vale? Los apuntes de electrotecnia. Pasamos al siguiente problema, que ya no me acuerdo ni cuál es. Vale, es el de dimensionado, ¿vale? En este caso, el problema... Sí, dimensionado de cableado. Se pide calcular el diámetro del tubo de canalización si se debe instalar en un mismo tubo 7 cables de 4 milímetros cuadrados, se me ha olvidado subir el cuadrado, de sección con 1,5 milímetros de aislamiento. Nuevamente, en este tipo de problemas hay que recurrir mucho a las tablas del reglamento electrotécnico de baja tensión. Las tablas en sí también están en los apuntes que he mencionado antes, y las formulitas que vamos a emplear también, pues en algún momento os perdéis en la explicación. No obstante, yo lo voy a intentar ir paso por paso, ¿vale? El primer paso que tenemos que hacer es calcular el diámetro del alma del conductor. El alma no es, bueno, el espíritu, no, el alma es la parte metálica interior que al final es la realmente conductora, el cobre, ¿vale? Dentro del cable. Eso lo podemos calcular directamente despejando de la fórmula del diámetro, de la fórmula del área y de la sección de una circunferencia. No deja de ser 2 πr, ¿no? Al cuadrado. Pues si despejamos de ahí, se nos queda 2 por la raíz cuadrada de la sección entre pi. Si ponemos numeritos, 4 es la sección del cable, ¿vale? Y el resto son números, ¿vale? Si hacemos esta operación, nos sale que el diámetro de ese cobre interior del alma es de 2,26 milímetros. Lo que hacemos ahora es calcular el diámetro del conductor aislado. Si nos dice que mide 1,25 el espesor, pues a el diámetro del cobre le sumamos 2 veces el aislamiento. Si nos imaginamos un círculo, una parte por arriba, una parte por abajo. El diámetro, que están las dos. Si fuera el radio sería solamente una, ¿vale? Así que cogemos el diámetro que acabamos de calcular y le sumamos 2 veces el espesor, ¿vale? Del aislamiento. Nos queda que al final el cable mide de diámetro 4,76 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que tiene una sección total de 17,88 milímetros cuadrados. ¿Cómo lo he calculado? Con la fórmula de la sección, ¿vale? Pi r cuadrado. Como r no la tengo, pues estoy gastando el diámetro, pues divido el diámetro entre 2, ¿vale? Antes había hecho un 2 por ahí que no sé por qué. Bueno, pues eso, pi por el diámetro de todo el cable dividido entre 2 para obtener el radio y lo voy al cuadrado. 17,8 milímetros cuadrados. Cuando yo tengo esto, ahora tengo que asumir que los 7 cables que se están instalando no lo dicen en el enunciado, porque me lo he inventado a mitad para que se pueda hacer fácilmente. No, es broma. Si no nos dice nada, tenemos que asumir que son cables que se instalan en superficie, ya que suelen ser al final de los que más se instalan, o al menos en la primera referencia que suele dar el reglamento electrotécnico de baja tensión. Entonces, sea por activa o sea por pasiva, vamos a asumir que son 7 cables en superficie, o al menos que se va a hacer la instalación en superficie. Como 7 superan el número máximo de los cables que están tabulados, habrá que multiplicar por 2,5, ¿vale? Y por el número de cables que tenemos, para calcular la sección interior mínima del tubo, ¿vale? Entonces, aquí, vale. Entonces la sección interior del tubo es esos 7 cables por 2,5, que es el numerito que nos marca al estar instalados en superficie, nos marca el reglamento electrotécnico, ¿vale? Por la sección de cada cable, ¿vale? Esto, si veis en los apuntes, hay un dibujo que lo explica bastante bien, por dónde pasan los cables y por qué hay que multiplicar por 2,5 en este caso. Además de porque lo marqué el reglamento electrotécnico, ¿vale?
Entonces, la sección interior de ese tubo, ya no estoy hablando del cable, ¿vale? Ahora estoy hablando del tubo, ¿vale? Tendrá que ser de 311,5 milímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que ahora lo que necesito calcular es el diámetro interior, ¿vale? Para el diámetro interior con la sección, pues vuelvo a la fórmula del diámetro y del área del círculo, ¿vale? Nuevamente tomo la sección interior partida por pi, la raíz cuadrada, 2, es lo mismo de antes, ¿vale? Partimos ahora pues como si tuviéramos la sección del interior, ¿vale? 19,92 milímetros, es decir, unos 2 centímetros de tubo, ¿vale? Aproximadamente 2 centímetros de tubo interior, porque exterior hay que asumir que el grosor de la pared de este tubito es de 1,5 milímetros, o al menos la que nos proporciona el fabricante, ¿vale? El fabricante pues suelen proporcionar grosores de 1,5, o si fuera de otro estilo lo diría. Si este lo hemos asumido, pues ya está, lo asumimos porque es un dato que se suele utilizar comúnmente, el 1,5 milímetros de espesor de este tipo de tubos de canalización, ¿vale? Entonces, como ya sé el grosor de la pared y ya sé el diámetro interno, lo que hago es nuevamente recurrir a la fórmula del diámetro exterior, sumando 2 veces el espesor, entre comillas, de arriba al de abajo, el de izquierda o el de derecha, ¿vale? Esto nos dice que el tubo exterior de canalización debe ser de 23 milímetros. Como no hay comercialmente de 23 milímetros exactos, puede haberlo, no sé, yo no soy el señor que fabrica los tubos. Sí que es verdad que los que están estandarizados pues son los de 25 milímetros, así que cogemos el inmediato superior. Este dato viene de una tabla que, si ya no recuerdo mal, ya no tiene por qué ser del reglamento electrotécnico, pero sí que tiene que ser del fabricante, ¿vale? Del tubo. Entonces, repasamos lo que hemos hecho. Calculamos el diámetro del cobre. Calculamos el espesor o el diámetro del cobre más el aislamiento del cable. Y calculamos su sección. Cuando ya tenemos la sección de un cable, miramos a ver en las tablas del reglamento electrotécnico cuánto espesor tiene que tener la sección interior del tubo, ¿vale? Entonces, eso se acaba haciendo multiplicando el número de cables por lo que nos marque el reglamento electrotécnico por la sección de cada cable. Y a partir de ahí calculamos el diámetro interior, calculamos el espesor, calculamos con el espesor el diámetro exterior, ¿vale? Es mucho más fácil si cogéis un cable y empezáis a medir, pero el caso es que hay que ir capa por capa y nunca mejor dicho, tanto exterior, interior y demás, ¿vale? Así que esta E de espesor es el espesor del tubo y esta E de aquí es el espesor del aislamiento, por decirlo de alguna manera. Con esto claro, vamos al siguiente problema, vale, que es el de cálculo de previsión de carga. Si os fijáis, el enunciado ocupa ya toda la diapositiva, así que vamos a hacer como antes e ir poco a poco. Se desea calcular la previsión de potencia eléctrica total de un edificio que contiene viviendas, locales de oficinas, algunos servicios generales y un garaje. Las viviendas es por donde vamos a empezar. No me voy a detallar ni no me voy a parar ahora mucho en el enunciado porque poco a poco lo vamos a ir sacando, ¿vale? Al final es sumar todas las potencias de cada una de los términos que estamos revisando, ¿vale? Bien, vamos primero con las viviendas. No sé por qué había dos puestos ahí, ¿vale? En las viviendas lo que necesitamos calcular o lo que necesitamos revisar es, nuevamente y para sorpresa de nadie, el reglamento electrotécnico de baja tensión. En ese caso, nos dice primero que según sea el grado de electrificación, vamos a tener, y según sea la corriente a la cual vamos a alimentar, ¿vale? Según cuál sea el calibre ¿vale? Vamos a tener una u otra potencia por cada vivienda, ¿vale? Entonces, para grado de electrificación básico, creo que es lo siguiente que sale calculado. A ver, sí.
En el básico tenemos 8 viviendas y este 5.750 vatios viene marcado por la tabla de electrificación correspondiente a una vivienda del reglamento electrotécnico. En este caso es de 25 amperios. Si no nos dice nada el enunciado, asumimos que es 25. De la otra manera podría ser 32 y en vez de ser 5.750 vatios deberían ser 7.360. Sea como fuere, para electrificación básica, 8 viviendas, cada una de, entre comillas, 5.750 vatios, al final 46.000 vatios, ¿vale? Y en electrificación elevada, lo mismo. Asumimos en este caso que la corriente es de 40 amperios, ¿vale? Y que va a haber 16 viviendas con este grado de electrificación, ¿vale? Con el elevado. El elevado, 40 amperios, 9.200 vatios por cada vivienda. Si tengo 16, al final tendré 147.200 vatios. Pero esto es antes del coeficiente de simultaneidad, ¿vale? Porque tendré que multiplicar por el coeficiente de simultaneidad, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Bueno, exacto, saco el total, ¿vale? De las viviendas antes de aplicar simultaneidad. Vamos a aplicarla ahora, ¿vale? Para aplicar la simultaneidad, el reglamento electrotécnico también nos facilita una tabla de cálculo. Y esa tabla de cálculo, que también está en los apuntes, nos dice que para aplicar la simultaneidad tenemos que hacer la siguiente operación. La potencia total de las viviendas va a ser aproximadamente un factor de simultaneidad, que ahora os digo cuál es, por la potencia que le tocaría a cada vivienda, entre comillas, ¿vale? Entonces, si el número de viviendas supera 21, hay que hacer un calculito, pero si no, la tabla te dice cuál es el factor de simultaneidad que se le aplica al número total de viviendas, ¿vale? En este caso, como 8 más 16 son 24, creo, aplicamos la regla de cálculo. Si no, pues por ejemplo, para 10 viviendas el factor de simultaneidad es de 8,5, por ejemplo. Vale, pues en vez de hacer este cálculo, habría que poner aquí 8,5. Pero como no es el caso y hay que calcularlo, se aplica esta formulita, ¿vale? Lo único que varía es el 24, que en este caso es el número de viviendas, ¿vale? Y luego multiplico, pues eso, el factor de... la potencia total de las viviendas entre el número de viviendas total. Si hago este numerito, ¿vale? La K por el cociente, al final nos da una simultaneidad o una potencia del bloque de viviendas de 125.240 vatios. ¿Por qué es menor? De hecho es considerablemente menor, porque no se van a utilizar o no se va a utilizar toda la potencia del edificio a la vez, ¿vale? Es muy raro que eso ocurra. Pero bueno, ya tenemos la potencia total de las viviendas, ¿vale? Calculo electrificación por número de viviendas, ¿vale? Según nos diga el reglamento electrotécnico. Si no nos dice nada, cogemos el numerito mínimo porque corresponde al calibre mínimo de corriente y luego aplicamos a la suma un coeficiente de simultaneidad, ¿vale? Seguimos. Los locales de oficinas. En ese bloque de edificios hay dos locales, uno de 20 metros cuadrados y otro de 180. Y ojo, porque aquí depende el numerito por el cual vamos a multiplicar. Porque el reglamento electrotécnico de baja tensión nos dice que son 100 vatios por metro y planta. Si son de oficinas y si son de industria son 125. Como los dos son de oficinas, a un local de 20 metros cuadrados, aquí multiplica por 90, pues me habré ido yo con el numerito. Pero vaya, que en uno es más que otro, seguro, ¿vale? 90, entre 90 y 100, de hecho sí, de entre 90 y 100 pone en el reglamento, ¿vale? Pues multiplico 20 por 90 y 180 metros cuadrados también por 90. Al venir esto de una referencia distinta, pues al final hace el cálculo que conviene según la distribución del reglamento electrotécnico, ¿vale?
Si no tuviéramos una distribución, que en este caso, en este problema sí que la tuviéramos, al final es 20 por el número de metros cuadrados, que serían 2000, y 180 por el número de metros por 100, que son los metros cuadrados que tenemos. ¿Vale? Ay, no, perdón. Esos son los edificios comerciales y de oficinas. Edificios generales. Habría que hacer ese cálculo. Como en este caso es aplicable. Exacto. Ahora no he encontrado, ¿vale? Sí, exacto. Hay que hacer la división entre industriales y de oficinas. En este caso, hasta 100 metros por 90 y a partir de los 100 metros por 50. ¿Vale? Entonces, como yo en un caso tengo menos de 100 metros cuadrados, multiplico los metros que tenga por 90. 1800 vatios. Que estaba viendo lo de edificios, no estaba viendo lo de locales. En locales cambia. En locales es hasta 100 metros cuadrados por 90 y el resto por 50. Creo que incluso hay una variación más. Pero vamos, lo diría el reglamento técnico, ¿vale? Entonces, los primeros 100 metros a 90, los siguientes 80 a 50. Si sumamos esto, 13.000 vatios. Total, 1400. He gritado mucho. 1480, perdón, 14.800 vatios, ¿vale? Eso en locales de oficinas. ¿Cómo lo hemos calculado? Recordar, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, si un local mide hasta 100 metros cuadrados, 90, y si mide más, lo que mide además, por 50 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Los servicios generales, que son 40 lámparas incandescentes en la escalera, 8 luminarias de 4 por 18 vatios en el portal, un ascensor y dos grupos de presión de 3 caballos de vapor cada uno. Seguro, ¿vale? Aquí está muy desglosado, pero no en todos los programas podéis encontrar tan desglosado los servicios generales. No obstante, las reglas de cálculo o las tablas de cálculo del reglamento electrotécnico de baja tensión determinan cuánta carga va a tener un ascensor en función del número de viviendas o en función del número de pisos o en función del número de plazas. En este caso, pues mira, nos dice que directamente son 7,5 kilovatios. Luego lo pondremos en la suma y ya está. Vamos primero con las 40 lámparas incandescentes, de 60 vatios cada una. Por 40 por 60. Ya tengo todos los vatios de las lámparas incandescentes. De las luminarias fluorescentes, por lo mismo. 8, porque tengo 8 luminarias, por 4 por 18. Quiere decir que hay 4 bombillitas de 18 vatios en cada una de las luminarias, en cada una de las lámparas. ¿Vale? Al final son 570 vatios. El ascensor, pues lo pasamos a vatios para ir en todas las unidades igual, pues 7,5 kilovatios son 7500 vatios. Y por último, dos grupos de presión de 3 caballos de vapor cada uno, pues dos grupos por 3 CVs por 736 caballos partido vatio, ¿vale? Un caballo de vapor son 736 vatios. Si tengo 3, pues tendré 3 por 736 vatios, ¿vale? Me faltaba sacar de J, pero creo que se entiende. Si tengo dos grupos de presión, pues mira, 736 por 3 por S2. Al final tendré una potencia en los servicios generales de 14.892 vatios. ¿Y el garaje? Pues dependiendo del tipo de ventilación, será de una manera o de otra. Voy a buscarlo también aquí en el reglamento electrotécnico y aquí lo encontramos más rápido. Nos dice que para garajes con solo iluminación son 10 vatios por metro cuadrado. Con iluminación y ventilación forzada, 20. Y si no, otro método de cálculo, ¿vale? Pues como son 10 vatios por metro cuadrado y tengo 200 metros cuadrados, ¿vale? Tendré 2000 vatios. Ya está. Como es ventilación natural, no hay ningún elemento extra. Pues ya está. 2000 vatios de garaje. Volviendo a todo lo de antes, pues vamos a ver cómo queda la suma. Vamos a ver las que teníamos. Viviendas, 125.000 con el coeficiente de simultaneidad sumado, ¿vale? Los locales, 14.800. Los servicios generales, otros 14.800. Ha quedado parejo, no estaba a propósito. En el garaje son 2.000 vatios.
Si sumamos todo esto, tenemos que ese bloque de viviendas tiene una previsión de potencia de alrededor de 157 kilovatios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cálculos posteriores que se hagan para los cuadros generales o para el cálculo de la cometida o vete tú a saber, van a tener que requerir este numerito como factor de potencia, como factor de previsión de potencia, ¿vale? No es un cálculo difícil, pero sí que es tedioso, porque hay muchas partes que se superponen entre sí, ¿vale? Y vamos ahora con el último. Me he tirado un triple, creo que es el último. Sí, ¿vale? Con el de facturación. Nos dice que una empresa tiene la siguiente factura eléctrica para calcular un mes. Y nos habla de la potencia contratada, el consumo eléctrico, energético, el complemento de energía reactiva, el alquiler del contador, el impuesto de la electricidad y el IVA. Y nos pide calcular el coste total de la factura eléctrica. Si os fijáis, todos los problemas de facturación al final hay que ir calculando los términos intermedios de la factura. Un poco parecido al anterior, que vamos calculando los términos de potencia de cada una de las partes del edificio, pues ahora hay que calcularlo en dineros, ¿vale? Empezamos con la potencia contratada. Para el cálculo del término de potencia, nos vamos a fijar en que ha contratado 5 kilovatios a un precio anual de 38 euros kilovatio por año. Pues vamos a calcular cuánto se corresponde a este mes. Es decir, que el precio anual, lo primero que adaptamos es a un mes. Es decir, la potencia por el precio anual. Si tengo 5 kilovatios y el precio me lo dan en kilovatios, pues no tengo que hacer ningún cambio. Vamos, que 5 por 38 partido 12, 15,83 toca de todo lo que va a consumir durante el año este mes. ¿Vale? Bien. Siguiente, el término de energía, lo que consume. Esto es, perdón, el cálculo de potencia es lo que pagas sí o sí por tener el contrato hecho. Y ahora lo que tú consumes, valga la redundancia, es el consumo, el término de energía. En este caso está discretizado por horas, por franjas horarias. Lo que vamos a hacer es calcular cuánto se ha consumido en cada hora a tanto precio y lo vamos a ir sumando. De hecho, justamente, mira, el Luis del pasado lo tenía preparado y yo no tenía que decirlo. Sumamos la energía consumida en cada periodo multiplicada por su precio. Bien, el término de energía es la energía consumida en punta por el precio en punta, más la energía consumida en llano por el precio en llano, más la energía consumida en valle por el precio en valle. ¿Vale? Si ponemos numeritos que están ahí, 90 por 0,17, más 80 por 0,13, más 130 por 0,11. Si vemos el numerito, al final son 40 euros. ¿Vale? Al final todo en este tipo de problemas lo va a dar en euros. Término de energía, fácil de calcular, incluso si lo tenemos discretizado por franjas, ¿vale? Siguiente. El complemento por energía reactiva es una penalización del 5% sobre la suma del término de potencia y el término de energía. Perfecto, porque los teníamos de antes. Sumamos el término de potencia y el término de energía y lo multiplicamos por 0,05. ¿Vale? Y eso nos va a dar el complemento por reactiva. Si ponemos numeritos, al final son 2,79 euros. Tú dices, pues tampoco es tanto. Y dices, sí, pero bueno, eso es al mes. Ya te lo van cobrando poco a poco. ¿Vale? Entonces, el complemento por reactiva, en este caso, se calcula como un tanto por ciento sobre una suma de un término de potencia. Y eso es algo que no viene dado por un parámetro, por un parámetro de las reglas de cálculo que tenéis explicadas en el libro de apuntes. Esto viene determinado porque la factura, el contrato con la empresa energética ha salido así. ¿Vale? Puede ser 5%, puede ser un 6%, puede calcularse de otra manera. En este ejemplo, este complemento que hay que ir añadiendo a la suma después, antes del IVA, en el subtotal, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el impuesto de la electricidad. El impuesto sobre la electricidad para este mes se calcula sobre el término de potencia más los complementos. Perdón, el término de potencia más el término de energía más los complementos. Todavía no se aplica el alquiler del equipo, ¿vale? Bueno, nos dicen que el impuesto sobre electricidad, en este caso, y no recuerdo en España cuánto está, pero deberá estar por ahí, es de un 5%, alrededor de un 5%. Pues lo mismo.
el término de energía más el término de potencia más los complementos, los sumamos todos y lo multiplicamos por este impuesto. Si ponemos numeritos, da aproximadamente unos 3 euros, ¿vale? Vamos a poner 3. Siguiente, el IVA. Ahora hay que calcular primero el subtotal, que el subtotal es la suma de todo lo anterior más el equipo de medida, ¿vale? Como es 1 euro por mes y estamos calculando la factura de este mes, va a ser sumarle 1. Ahí tenéis ese 1, ¿vale? Esto es el término de potencia que hemos calculado, el término de energía que hemos calculado, el complemento por reactiva, el impuesto eléctrico y el alquiler. Nos dice que el subtotal, la base impositiva, es de 62,62 euros. Esto es... de hecho, ni siquiera es esto. Lo que estamos pagando realmente por lo que consumimos, o lo que consume esta empresa, serían unos 56 euros. Pero vais a ver hasta dónde se infla el precio por los impuestos y por los complementos. Y es que vamos a calcular ahora el precio con el IVA. Para calcular el precio con el IVA, multiplico el IVA por el subtotal, es decir, el 21%. Es decir, el 21% de 62,62, 13,15. Para el cálculo del coste total lo sumo todo, ¿vale? Al subtotal le sumo el IVA. Podría haber directamente multiplicado por 1,21. De hecho, era lo que hacía yo en la carrera cuando no teníamos este tipo de problemas. Pero aquí vamos a ir calculando paso por paso porque al final es mucho más didáctico. El subtotal, que eran 62,62, y el IVA, que eran 13,15, ¿vale? Así que el precio final de la factura en ese mes es de 75,77 euros, siendo que habíamos previsto que lo que realmente es electricidad eran 56 euros. Se van casi 20 euros de impuestos. O lo que es lo mismo, no llega a la mitad de impuestos. Pero se acerca, entre comillas. Espero que estos programas os sirvan para repasar, especialmente de cara a exámenes y pruebas preparatorias de este tipo de asignaturas, y que si no habéis entendido algo volváis a ver el vídeo junto con los apuntes que tenéis disponibles en la página web, especialmente cuando hablamos de tablas y demás, y que os sirva de utilidad. Muchas gracias y mucho ánimo.